Lo que es una preposición, yo no sé si tú has ya escuchado, has visto este tema, ¿no? O tienes algo, una pequeña noción, ¿no? Es lo que quiero saber si es que tienes alguna noción sobre ese tema. Elvis, Elvis, trata de encender tu... Ah, ya, bueno, ya vas a escribir nada más, creo. Pero mucho más fácil es si es que hablas, si es que usas tu micro, si es posible, porque así mucho más fácil va a poder eh, bueno, responder más rápido, más que todo, yo digo, para poder comunicarnos de una manera más fluida. Ya, trata de usar más que todo tu micro. Ahora, ya bueno, entonces, ¿qué es una preposición lógica? ¿Sí? O sea, la preposición lógica viene a ser ¿qué cosa? Es una expresión que, ahora, es una expresión que puede ser verdadero o falso, ¿sí? Ahí tenemos dos formas, tanto como la preposición simple y uno que es la preposición compuesta. Pero hasta primero tenemos que ver lo que es la preposición simple. Por ejemplo, ¿no? Ahí tú tienes toda la teoría, ¿ya? Vamos a agrandarlo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Como te digo, toda expresión, ¿ya? Toda expresión es eh, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, ¿no? Dice, el triángulo tiene tres lados. Ahora, acá mismo te están diciendo, una expresión puede ser cualquier oración, una oración, pero más que todo, no tiene no tiene un conector, ¿ya? Sino simplemente son oraciones simples, ¿sí? Como por ejemplo, el triángulo tiene, ¿ya? El triángulo tiene tres lados, dice. Esta pequeña oración, ¿ya? Es una pequeña oración, una pequeña expresión nada más, ¿ah? Es una expresión nada más, ¿ya? Lo podemos todo esto interpretar o ponerle la letra P, ¿ya? En vez de decir el triángulo tiene tres lados, ¿no? Todo eso lo podemos reemplazar como P. O sea, P, ¿qué cosa significa? Significa qué cosa? Que el triángulo tiene tres lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, ahora nos hacemos la pregunta, ¿es verdadero o falso que un triángulo tiene tres lados? Tú te haces la pregunta si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso, ¿qué cosa? El enunciado que hemos puesto como P, ¿sí? Ahora, respondemos, dice, todos sabemos que un triángulo tiene tres lados, por lo tanto, es verdadero. Ahora, nosotros no nos basamos en la realidad, ¿ya? En lo que es cierto. Porque un triángulo tiene tres lados, no tiene ni cuatro, ni tiene ni dos. Entonces, eso es este enunciado que hemos puesto, ¿ya? Que lo voy a encerrar acá, ¿ya? Este enunciado, ¿ya? De ahí que le hemos puesto ese nombre P, ¿ya? Es verdadero. Por eso que esto es una forma de representar, ¿no? Dice, ¿ya? B, ¿no? Paréntesis, o lo que quiere decir que esto significa que es un enunciado, ¿no? Que el valor de la preposición P, ¿ya? Porque esto se lee así, el valor de la preposición, esa B chica primero, antes de esta P, ¿ya? Que está entre paréntesis, significa eso, el valor de la proposición de P es verdadero, ¿sí? Ahora, esto de acá, ¿ya? Siempre se va a trabajar. Por ejemplo, veamos otro ejemplo que dice acá abajo. Como te dije, por ejemplo, dice ahí, el pentágono tiene cuatro lados. Estamos hablando de la figura pentágono, ¿ya? Ahora, nosotros, dice, representamos este enunciado con la letra Q. O sea,
en vez de escribir todo esto que dice el pentágono tiene 4 lados, en vez de escribir todo eso, podemos poner Q, nada más. Y nos hacemos la pregunta, como siempre, ¿ya? Porque solamente esto trata de saber en una preposición lógica si es verdadero o es falso lo que estamos hablando, ¿sí? No necesariamente tienes que representarlo con P, Q, puedes representarlo con cualquiera, con cualquier letra, M, R, S, T, U, A, pero ahora, mayormente trabajamos, ¿ya? En preposiciones mayormente vas a ver que se utiliza la P, la Q, la R, la S, a partir de la P para adelante. Son las enunciados, ¿ya? O son los valores que se les va a poner a las expresiones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el pentágono tiene 4 lados, nos hacemos la pregunta otra vez, ¿no? Si es verdadero o falso que un pentágono tiene 4 lados. Pero nosotros sabemos que un pentágono tiene 5 lados. Entonces, ponemos igual acá. Estos 3 puntos significan, ¿no? O sea, en conclusión, ¿no? En conclusión, el valor de la preposición Q es falso. Nada más. Eso es lo que significa. S igual a F significa que es falso. Que esta preposición o esta expresión que encerré acá, que donde dice el pentágono tiene 4 lados, ¿ya? Donde tiene 4 lados, esto de acá, ¿ya? Es falso, ¿sí? Es falso. Ahora, por ejemplo, como hemos dicho, las preposiciones solamente son verdaderas o falsas. ¿Y por qué? Ahora ponemos, por ejemplo, acá tenemos una expresión, mañana ganaré la lotería, dice. Mañana ganaré la lotería. Eso lo podemos representar como R, como te he dicho. Q, R, S, cualquier nombre puede tener una expresión, ¿sí? He representado. Por ejemplo, entonces, dice, ahora nos preguntamos, ¿es verdadero o falso que mañana ganaré la lotería? Pero ahora, como les dije, una expresión solamente acá estamos viendo si es verdadero o falso. No podemos adivinar, porque uno, no se puede afirmar, ¿no? Si esto sucederá, ¿ya? Entonces no se le puede asignar si es verdadero o falso, ¿sí? Esta expresión no le puedes poner ni F ni B. ¿Por qué motivo? Porque no sabemos si es verdadero o falso, ¿sí? Cosas que no sabemos que va a suceder es como decir, mañana quizás lloverá. Ahora, o por ejemplo, mañana quizás lloverá. ¿Nosotros podemos asegurar que mañana va a llover? No, entonces no podemos poner que esa expresión sea verdadera o sea falsa, ¿sí? Elvis, quiero que me digas si hasta el momento, hasta ahí estás entendiendo, no estás entendiendo, ¿no? Si te ha quedado claro lo que es una preposición simple. Eh, sigamos viendo acá. Lo voy a borrar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Las siguientes expresiones. Por ejemplo, dice, el león es un animal carnívoro. Y usted hace la pregunta, ¿cómo lo puedo poner, no? Ahora, ¿cómo lo pongo esto? ¿No? Como una preposición lógica, BP, ¿qué significa B? El valor de la preposición P, ¿ya? Eso significa, el valor de la preposición P es verdadero o falso. Te haces la pregunta, ¿no? ¿El león es un animal carnívoro? O sea, ¿come carne? Sí. Entonces es verdadero. ¿Argentina es un país de Europa? Ahora, la pregunta es, ¿Argentina es un país que está en Europa? No. Si no está en Europa, significa que es falso, porque Argentina está en Sudamérica. Viva la libertad, dice, viva la libertad de expresión. Ahora, esto de acá no es una preposición. ¿Por qué? Acá mismo te dice, no es una preposición. ¿Por qué? Porque esto es una expresión. Viva la libertad de expresión no es una afirmación ni es una negación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, que te pongan una pregunta, como está acá, dice,
¿Qué ropa usaré mañana? Tampoco no es una preposición. ¿Por qué? Todo lo que sea una expresión, por ejemplo, hola, por ejemplo, una hola con igual con signos de exclamación, tampoco. Todo lo que tenga signo de exclamación o esté en signo de preguntas, no son preposiciones, solamente estamos hablando de expresiones, ¿sí? Solamente puras expresiones, nada más. Por ejemplo, como abajo dice, 5 más 8 es 13. 5 más 8 es 13. Ahora la pregunta es, ¿esto es verdadero o falso? ¿Sí? Porque 5 más 8 es 13, entonces esta expresión o proposición es verdadero. ¿Sí? Dice, el sábado lloverá sobre mi casa. El sábado lloverá sobre mi casa. Ahora, esto es indeterminado, como igual que lo de arriba. Mañana gané la lotería, no sabemos. Entonces, eso es indeterminado. ¿Por qué? Porque no podemos saber. Ahora, dice 9 por 3 es 27. 9 por 3 es 27. Digo, 25, dice. ¿Eso será verdadero o falso? Falso, porque 3 por 9 es 27. ¿Sí? Entonces, hasta acá no tienes alguna pregunta, algo que quizás no te haya quedado claro. ¿Qué más tenemos acá? Dice 2 al cuadrado más 3 al cubo más, nos sale algo más, es igual a 30, dice. Acá no sé si es un error del libro o es que falta. Pero igual, esto de acá, 2 al cuadrado más 3 al cubo, son 31. Así que igual sigue siendo falso. ¿Sí? Y sigue siendo una preposición. Me gusta jugar fútbol. Ahora, me gusta jugar fútbol. ¿Será verdadero o será falso? ¿No? Yo no puedo saber si me gusta jugar fútbol o no, porque no está, tiene que ser verdadero, tiene que ser algo de hecho real, no algo que no puedo determinar, porque la persona que ha escrito esto, yo no sé si será verdadero o falso. Entonces, sigue siendo una preposición, ¿ya? Entonces hasta ahora, Luis. Ahora sí te quedó un poco más claro, más o menos, qué cosa es una preposición y cuándo no es una preposición. Listo. Entonces, por ejemplo, abajo, ¿ya? Abajo, ahí tenemos muchos más ejemplos para trabajar. Esto de acá, tú ya normal lo puedes volver a imprimir, lo puedes volver a trabajarlo, ¿no? ¿No? Después de las clases, no hay ningún problema porque el material está para que lo descargues. Puedes imprimirlo, puedes volverlo a trabajar, ¿no? Y después puedes corroborarlo con el video nuevamente, ¿no? Si lo has hecho bien, no lo has hecho bien, ¿no? Cosa de que esto te quede más claro, ¿no? Ya. Entonces, ahora sigamos abajo. Por ejemplo, tenemos acá. Dice, la 4 dice. Acá, por ejemplo, acá tenemos. Vamos a poner acá mejor el chat. Ya. Vamos a poner. Ya está. A ver. Por ejemplo, dice, asigna una letra, luego un valor de verdad o falsedad a las siguientes preposiciones. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá tenemos, dice, una semana tiene 8 días. Primeramente, a esto le pones una letra. La letra que tú gustes, ya te dije. Todos mayormente se ponen a partir de P para adelante. ¿Sí? Pero tú le puedes poner la que tú gustes. Por ejemplo, ya, por ejemplo, yo le coloco, ¿qué sigue después de la P? Sigue la Q, ¿cierto? Entonces, yo lo acomodo. Q, listo. Yo ya le puse Q, ¿sí? Acá los nombres de bueno, el nombre que le voy a poner o la letra que le voy a asignar a cada preposición, ¿ya? Eso va a quedar a tu gusto, ¿no? P, Q, por ejemplo, ¿no? Para mí puede ser una R, ¿no?
Abajo puede ser una, vamos a un poquito más grande, creo. Una R, puede ser, no sé, una S, ¿no? Acá puede ser una T. Ahora, pero uno, tú le puedes asignar las letras que tú desees, ¿no? A una preposición. Pero ahora, lo que yo quiero saber es, el siguiente paso, primero asignas, listo, ya está, P. Una semana tiene 8 días, ya, el valor de la preposición P, que eso es lo que significa, ya. Ahora, yo quiero que tú a esta preposición tú me digas si es verdadero o falso. Entonces, ¿qué pregunta te haces? ¿No? ¿Una semana tiene 8 días? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Eso es verdadero o es falso, Elvis? ¿Una semana tiene 8 días? Falso. Entonces, si es falso, colocamos ¿qué cosa? Una F, nada más. Una F de falso. Sencillo, ¿sí? No tenemos que complicarnos. Eso no es muy complicado. Por ejemplo, la siguiente, dime, Elvis. Dice, ¿un dado tiene 6 caras? ¿Qué será esta preposición, verdadero o falso? Verdadero, correcto. Entonces colocamos una B, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya cuando sea verdadero, bueno, está bien, no hay problema. Dice, la Tierra, ahora, ¿la Tierra es un satélite de la Luna? ¿Verdadero o falso? Falso, correcto. La Luna es el satélite de la Tierra, no la Tierra. Correcto, falso. Dice, ¿el hexágono tiene 6 lados? ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. ¿Ya? Ahora dice, ¿el día tiene 24 horas? ¿Verdadero o falso? Falso, correcto. ¿Ya? Entonces ahora, Elvis, lo que vas a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Yo te he puesto qué cosa. Acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, el día tiene 25 horas, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo le he puesto? T. Entonces tú cuando me respondas me vas a poner así, para no confundirlo mucho con las letras, pones T igual a F o B, si es dependiendo, por ejemplo, ¿no? T es igual a F. ¿Qué cosa quiere decir? Que la preposición T es falsa, ¿sí? Yo te voy a poner acá qué nombres van a tener cada preposición y tú me vas a escribir a través del chat, ¿no? Si es verdadero o falso lo que nos falta, ¿sí? Entonces, yo voy acá poniéndole los nombres. Ya nos hemos quedado en la T, la siguiente va a ser la U, ¿sí? Este siguiente va a ser U, este ya no, bueno, va a ser M, ¿sí? M, la siguiente va a ser N, va a ser la preposición O, la preposición J, la preposición H y la preposición I. Ya está, Elvis. Entonces, tú me vas a poner de los que faltan. A ver, dice, 7 es un número natural, ¿es verdadero o falso? Dependiendo a eso, tú vas a colocar la respuesta, ¿no? U igual a qué, B chica o F, ¿no? Si es verdadero o falso. ¿Ya? En el chat quiero que me vayas respondiendo eso y yo voy verificando, ¿sí?
Ya. Entonces, ya. Ahí, ya, ahí está. Ya está en texto ahora. Escríbelo ahí nada más. Escríbelo ahí. No, no, a un costado no hay ningún problema. Yo voy a sobreentender que estamos hablando bueno, de esa preposición. No hay ningún problema. Le das Enter y sigues escribiendo todas las respuestas hacia abajo. No hay ningún problema. Ujú. Así, así. Está bien, está bien, está bien. No, no, no. En la misma, a ver, Luis. A ver, un rato, un rato, un rato. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Un ratito, un ratito. A ver, escúchame. Acá, ya, esto de acá, ya, lo voy a dejar quieto ahí. Voy a hacer clic. Ahora, por ejemplo, tú vas a escribir, por ejemplo, ¿no? Ahí, le das Enter y sigues abajo. Por ejemplo, ¿ya? ¿Ves? Ahí está. ¿Ya? Solamente le vas a dar Enter nada más. ¿Ya? Ahí está, perdón. Ya. Ya, lo voy a poner, ya está, listo. Tú pusiste que la primera es verdadera, ya. Le das Enter y sigues escribiendo la respuesta. Sigue nomás. Ahora sigue tú. Si es verdadero o falso. Ya. Entonces, hasta ahí has terminado. Entonces, a ver. Ahora vamos a corregir esto. Ya. A ver. Entonces, a ver, dice, 7 es un número natural, correcto, verdadero. Machu Picchu se encuentra en Puno, falso, correcto. África es un país, falso, es un continente. Las aves tienen plumas, verdadero, correcto. 4 es menor que 3, falso. La capital de Argentina es Bogotá, falso. La raíz cuadrada de 9 es 3, verdadero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Creo que no estás teniendo problemas con lo que saber si es verdadero o falso. Y cómo se le coloca, ¿no? Porque estas son pequeñas expresiones. ¿Ya? Porque ahorita estamos en preposiciones simples todavía. Entonces, sigamos, ¿ya? Uno. Por ejemplo, a ver, allá, escribe 5 preposiciones verdaderas, 5 escribe preposiciones falsas, escribe 5 que no responden a una proposición. Ya. A ver, Luis, acá uno, vas a escribir igualito, ¿ya? Normal, te voy a dar el control remoto, ¿ya? 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 Te voy a dar el control y me vas a escribir, ¿ya? 5, pero, a ver, un ratito, te voy a poner más arriba.
Ya. En la primera tienes que poner 5 preposiciones verdaderas, ¿sí? Sea en números, sea en texto, trata de ser variado, ¿sí? Ahí tienes. Simplemente ya sabes, haces una, le das enter, y escribes la otra, ¿ya? Ahí nada más, y escribes las 5 oraciones, ¿sí? Le voy a poner, ya está, listo. A ver, ahí, ya, ahí. Ya, Elvis, puedes escribir. Quiero que escribas tus 5 oraciones de cada uno, ¿ya? 5 proposiciones verdaderas, después abajo 5 proposiciones falsas, y abajo vas a escribir 5 enunciados que no correspondan, o sea, lo que hemos dicho, pues, ¿no? Que puede ser con signo de exclamación o signo de pregunta, ¿no? No hay ningún problema. ¿Está? Correcto. Cualquier cosa que sea verdad. Cualquier cosa que tú conozcas que sea verdad. O sea, la silla sirve para sentarse, puedes poner, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La silla sirve para sentarse. Y eso es verdadero, pues, o sea, la silla sirve para sentarse. Cualquier cosa que sea verdad, cualquier cosa que tengas a tu alrededor, sea de un animal, por ejemplo, puedes poner eh, los loros vuelan, ¿no? Y eso es verdadero, los loros vuelan. Cualquier cosa que sea verdadero. A ver, ahí, sobre el ser humano, a ver, ¿qué cosa puede ser una afirmación, una preposición verdadera sobre los seres humanos? A ver,
Ya, los humanos tienen 207 huesos, ya. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra afirmación puedes poner sobre los seres humanos? Ya, dejémoslos en 4 ya, porque el tiempo también después nos va a ganar y todavía tenemos que avanzar el otro tema. ¿Sí? Abajo, escríbeme solamente dos. Quiero que me escribas dos preposiciones falsas. Nada más. Dos nada más. Dos preposiciones falsas y abajo creo que también igual. Dos nada más. Dos de cada uno. Dos en la 6 y dos en la 7. ¿Sí? Cualquier cosa que sea falsa. Cualquier preposición que sea falsa. Números, animales, humanos, cosas. ¿No? Cualquier cosa que sea mentira, en pocas palabras. Tiene que ser una mentira, no tiene que ser una verdad. Ya, numéricamente, sí. Ahora, algo que sea en forma escrita. Cualquier cosa. Correcto. Está bien. Los delfines viven en la tierra. Ese es falso. Listo, ¿ya ves? Puedes haber también puesto, no sé, pues los humanos tienen 3 brazos, ¿no? Cualquier cosa que no sea falso, pues, ¿no? Este, las mujeres tienen, eh, 3 piernas, no sé, los niños vuelan, ¿no? Cosas que sean falsas, nada más. No necesariamente tiene que ser algo casi real, ¿no? O que es algo que es falso. ¿Ya? En pocas palabras, las preposiciones falsas son mentiras, nada más. ¿Sí? Ahora, que no correspondan. He dicho, cualquier cosa que tenga un signo de exclamación puede ser una expresión, ¿no? Es una expresión, ¿no? Con signo de exclamación o cualquier tipo de pregunta. Uno de cada uno. Uno con signo de expresión y el otro que sea con signo de interrogación, ¿no? Que sea una pregunta. Ya, sí, normal puede ser, los leones o carnívoros. Cuando es pregunta, ya no. A ver, uno con exclamación. Ujú, con signo de exclamación. Cualquiera. Hay un montón que se usa con signo de exclamación. Que puede expresar alegría, tristeza, dolor. Puedes pedir ayuda.
Claro, me gusta el fútbol. Correcto. Puedes haber puesto auxilio, también igual, con signos de exclamación, ¿no? Entonces, hasta ahí ya creo que no tenemos problemas, ¿cierto? Creo que hasta ahí ya no tenemos problemas, ya creo que ya te ha quedado más claro. Hasta ahí te ha quedado más claro, ¿ya no, Luis? Lo que viene a ser una preposición simple. Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, ya lo que abajo creo que hay unos pocos más, ¿ya? Esto de acá, por ejemplo, ¿no? La primera dice, completa los enunciados y asigna un valor de verdad o falsedad. Por ejemplo, si está compuesto por 4 lados, tú acá puedes haber puesto, ¿no? Por ejemplo, un triángulo, ¿no? Yo puedo haber puesto acá, ¿no? Un triángulo, claro, ahí, bueno, prácticamente un poco más chico debería ser, pero para que puedas verlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo haber puesto, ¿no? Un triángulo está compuesto por 4 lados, por ejemplo, ¿no? Acá ya te he asignado la letra que le corresponde. Solamente es poner verdadero o falso, depende de ti. Si quieres que esa preposición sea falsa, un triángulo está compuesto por 4 lados, no, falso. Pero, por ejemplo, si yo pusiera, en vez de eso, yo pusiera un cuadrado o rectángulo también puede haber sido, dice, ¿está compuesto por 4 lados? Sí, verdadero. Entonces, yo acá pongo que mi afirmación sea verdadera. ¿Cierto? Mi proposición que sea verdadera. Entonces, esto ya como que lo puedes practicar tranquilamente, ¿sí? Ahora vamos a pasarnos, ¿ya? A lo que es el siguiente tema, ¿sí? Ahora, para que todo esto puedas practicarlo más, ahí tienes ejercicios adicionales, ¿ya? En los ejercicios adicionales que están ahí, también tienes para que puedas practicar, ¿sí? También son otras simples, compuestas, no son preposiciones. Entonces, todo esto ahí tienes para que lo practiques después, ¿no? Pero a esto ya prácticamente viene a ser, una vez que hayamos terminado, ¿no? Eh, son ejercicios como para que practiques después que hayamos terminado los dos temas, ¿sí? Entonces, ya, hasta ahí hemos terminado esto. Ahora tenemos que ir, preposiciones ya, compuestas, ¿ya? Entonces, nos vamos nuevamente a la teoría. Ya está, estamos acá. Entonces, uno, ya hemos visto que es una preposición simple. Ahora, una preposición completa, ya, una preposición completa, dice, es cuando dos enunciados simples se unen por medio de un conector lógico. Ahora, esta tabla es muy importante que yo voy a encerrar, esta de acá. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? ¿Ya? Porque mayormente se usa, ¿ya? Esta preposición es de negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Estos de acá, ya que voy a encerrar de otro color, ¿ya? Esto, lo que dice preposición, es lo que tú tienes que, uno, esta tabla es muy importante, tienes que aprenderlo. ¿Por qué? ¿Ya? Por ejemplo, la preposición de negación, ¿cómo se representa? ¿Ya? Su símbolo es como lo ves donde dice símbolo, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo yo entiendo en un texto, ¿no? Por ejemplo, que eso sea, que es un conector, pues, ¿no? Que es un conector. ¿Qué es lo que va a mandar? Acá yo lo voy a encerrar, es el no, ¿ya? El no te va a indicar qué cosa, que es una negación, ¿ya? Mayormente la palabra, si ves que dice no, es porque es negación, ¿ya? Conjunción es cuando encuentras una i, y en vez de poner i, ¿qué vas a poner? Su símbolo, ¿ya? Cada uno tiene su propio símbolo.
Por ejemplo, la disyunción es la O. Cuando ves una O, eso significa que esa es una disyuntiva, ¿no? Es una expresión disyuntiva. Condicional es cuando tú encuentras, por ejemplo, el sí, bueno, mayormente es cuando encuentras el entonces, ¿no? Esto te va a ayudar. Puede ser sí, mayormente es como que el sí es una forma representativa, no es que tengas que encontrarlo exactamente con que si, por ejemplo, ¿no? Te ponen sí porque algunas oraciones pueden comenzar, ¿no? Si Perú, ¿no? Si Perú es un país, entonces Argentina es un país. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí en esa expresión que yo hice compuesta, ¿no? Ahí estoy usando la condicional, ¿no? Es como, por ejemplo, la condicional es cuando tú pones una condición, por ejemplo, ¿no? Si mamá no come, entonces yo tampoco. Estoy condicionando, ¿no? Yo estoy condicionando ahí que si mamá no come, yo tampoco. Entonces yo tampoco, ¿sí? Ahora, en algunos casos capaz no encuentras el entonces, pero tú tienes que ahí entender que esa expresión es una condicional, ¿sí? Porque está condicionando, ¿ya? Entonces, es por eso que es muy importante acá el razonamiento. Ahora, la bicondicional es sí y solo sí. Sí y solo sí. En algunos casos, en algunos textos, ejercicios, quizás sí lo puedes encontrar, pero eso sí lo vas a encontrar en sí y solo sí. Nada más. Y se representa con una flechita doble. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué cosa vamos a hacer? A ver, por ejemplo, el primer ejemplo. Dice, Alemania no. Dice, Alemania, ¿qué cosa? No es un país, ya, de América. Acá vamos a poner que la expresión Alemania no es un país de América, le podemos poner P, ¿ya? Porque es como en el anterior, ¿no? Alemania no es un país de América, ya. Pero si, por ejemplo, yo le quitara, por ejemplo, pero ¿por qué acá está con, pero por qué acá tiene una como rayita que negativa, que es el símbolo de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene la letra no. ¿Significa qué cosa? Dice, Alemania no es un país de América. Entonces, ¿qué significa? ¿Esto cómo se lee? No es P, ¿sí? No P. ¿Significa qué cosa? Que no, dice qué cosa? Que Alemania no es un país de América. Esto es lo que significa. No P. ¿Ya? Negación de P. ¿Ya? Eso obviamente se dice así, negación de P, ya se lee así. No se lee no P, sino se lee negación de P. ¿Ya? Por ejemplo, Perú y Chile son países vecinos. Entonces, ya, pero mira, te has dado cuenta que acá ya le está poniendo letra. Cuando es negación, no se parte en dos proposiciones. Pero en cambio, acá sí. Por ejemplo, dice, Perú y Chile son países vecinos. Cuando encuentras por ejemplo, una condicional, una conjunción, disyunción o bicondicional, es porque tiene más de dos preposiciones. Las negativas solamente tienen mayormente una, ¿sí? Por ejemplo, entonces acá yo encontré el entonces. Primero siempre, primer paso, encontrar, ¿ya? Encontrar qué cosa? Las proposiciones. Por ejemplo, acá yo encontré la proposición entonces. Listo. Entonces, una vez que yo he encontrado, es como que eso de ahí se queda separado y todo lo que está antes viene a ser la primera preposición. Y todo lo que va después de la preposición viene a ser otra preposición. Por ejemplo, esta es la preposición azul, tiene el nombre Q. Y, por ejemplo, Perú y Chile son países vecinos, es la preposición P. Y de esta forma se representa P condicional Q. ¿Sí? Siempre, vamos a ver si lo puedo hacer. Ya. Siempre se separa. ¿Ya? Es como, por ejemplo, es como que acá termina,
¿ya? Acá termina, ¿ya? Esto de acá queda solo, porque primero es una preposición. Primero encontramos las preposiciones y luego separamos. Todo lo que está antes de la preposición, que lo voy a encerrar, por ejemplo, todo lo que está antes de la preposición es P. Y todo lo que está después va a ser U. Después, todo lo que está después de la preposición entonces. ¿Ya? Por ejemplo, eso es cuando te toca una condicional. Con cualquiera, como te dije, puede ser. ¿Con cuáles se separan? Con estas cuatro últimas. ¿Sí? Por ejemplo, dice, la capital de Perú es Lima, ¿no? Y encontré la I. Ah, ya. Entonces, profesor, primero encontramos las preposiciones, ¿ya? Los conectores lógicos. Primero encontramos los conectores lógicos. Estos se llaman conectores lógicos. Ahora, el I es un conector lógico. ¿Cómo se llama? ¿De qué tipo? Conjunción. Es una conjunción. La I. ¿Ya? La O es una disyunción. Ahora, entonces, todo lo que está antes de esta I viene a ser, ¿qué cosa? P. La capital de Perú es Lima. Viene a ser P. Dice, ¿no? Y la capital, eso lo seguimos encerrando, es uno solo, ¿ya? La capital de Chile es Santiago, o sea, Q, ¿ya? Entonces, a ver, quiero saber, ¿no? Si no, capaz para volver a repetir, ¿no? Si hasta ahí más o menos has entendido, no has entendido, un poco, ya. ¿Ya? Acá sí es un poco más complicado, ¿ya? Un poquito más complicado. Quizás trabajando ejercicios, ¿ya? Lo vas a entender un poco más. Pero esto sí, esta tabla siempre tienes que tenerlo, ¿ya? Por ejemplo, lo que siempre tienes que tener es esta tabla, para que sepas, ¿sí? Y quiénes son cada uno. Cuál es su símbolo, quiénes son los conectores lógicos, ¿no? Eso siempre tienes que tener. Pero ahora, acá abajo tenemos una tabla de la verdad, ¿ya? Esa tabla de verdad también es muy buena que tú lo tengas, ¿sí? Dice, estas tablas se emplean para saber si el valor de una preposición compuesta es verdadera. ¿Ya? Uno, dice, observa las siguientes tablas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, bueno, primera, segunda, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa, profesor, estas tablas? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, bueno, dice, para emplear las tablas de verdad, primero nos fijamos en el conector lógico. Luego, según la preposición compuesta, ubicamos la fila que cumpla con la condición, ¿ya?, de verdad o falsedad. Por ejemplo, 2 más 3 es 9. Sí y solo sí, dice 2 más 3 es 9, ¿cómo? Sí y solo sí, 3 más 4 es 7. A ver, primero hemos encontrado, por ejemplo, lo voy a encerrar, el conector. Ya está. El conector lógico, sí y solo sí, que es una bicondicional, ¿ya? Por ejemplo, es una bicondicional. Ahora, mejor vamos a usar los ejemplos de arriba, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo hallar? La tabla de la verdad es sencillo, nada más. Por ejemplo, acá hemos visto, ¿ya? Acá lo voy a poner. Por ejemplo, dice, hoy viajo al Cusco. Esa es la preposición P, ¿cierto? Ahora, tenemos, dice, la preposición Q, ¿quién viene a ser? Dice, hayan pasajes aéreos. ¿Ya? Entonces, y la preposición, vamos, ya, y la preposición es sí y solo sí, ¿no? Que es una bicondicional. Ahora, miramos, miramos.
Hacemos la pregunta para ver si es verdadero o falso. Nos vamos a esta tabla. La tabla de acá dice bicondicional. Ya está. Acá está la bicondicional. Tenemos acá P y Q. ¿Ya? Si estás viendo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, acá tenemos P y este es Q. Acá tenemos P y acá es Q. ¿Ya? Ahora, esta preposición, quiero saber si es verdadera o falsa, donde dice, hoy viajo al Cusco sí y solo sí hayan pasajes aéreos, ¿no? Entonces, en la primera entonces la pregunta, hoy viajo al Cusco, ¿no? O sea, hoy viajo al Cusco, ¿es una preposición verdadera o falsa? Si es verdadero o falso, si hoy viajo al Cusco, dice, hoy. Entonces, si eso es verdadero, ya, ¿hoy viajo al Cusco? No lo sé. Ahí dice, hoy viajo al Cusco, pero sé que eso es verdadero o falso. No lo sé. Si no lo sé, ¿qué cosa es? Falso. Entonces tenemos que la preposición P es falso. ¿Cierto? Entonces, hasta el momento tenemos que puede ser cualquiera de estos dos. P puede ser cualquiera de estos dos que estoy sombreando. Puede ser falso. Ya tenemos que la preposición P es falso. Ahora dice, haces la pregunta, ¿hayan pasajes aéreos? ¿Es verdadero o es falso? No lo sé tampoco. Si no sé, es indeterminado, ¿qué cosa es? Falso. Entonces, dice así, si las dos preposiciones, ¿ya? Acá lo voy a poner, ¿ya? Si las dos preposiciones son falsas, que esto sí hemos aprendido a trabajarlo, ¿ya? Ya, si las dos preposiciones son falsas, ¿no? ¿Qué significa? Que toda esa preposición o toda esa expresión es verdadera. Entonces, hoy viajo al Cusco, sí y solo si hayan pasajes aéreos, significa que es verdadero. Toda esa expresión compuesta, toda esa preposición compuesta es verdadero. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, abajo dice, Perú está en América. Tenemos P y dice, Perú está en Europa. Q. Ahora, tenemos ¿qué cosa? La preposición, ¿qué cosa es? Una disyuntiva, disyunción, ¿ya? Que es la O. Entonces, ¿me voy a qué tabla? Me voy a ir a la tabla, ¿ya? ¿Me voy a ir a qué tabla? A la tabla de la disyunción. Ahora, yo tengo ¿qué cosa? Que ver si cada expresión es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. ¿Perú está en América? ¿Verdadero o falso, Elvis? Verdadero. Entonces, P es verdadero. Vamos a ponerlo así. Que P es igual a verdadero. Ahora, yo quiero saber Q, si es verdadero o falso. Dice, ¿Perú está en Europa? Falso. Entonces, ahí tenemos que dice, P es verdadero y Q es falso. Entonces, nos vamos a nuestra tabla. ¿Sí? Nos vamos a nuestra tabla. P es verdadero. Ya está. Acá está. P es verdadero. Tenemos estas dos. Pero ahora, Q es falso. ¿Dónde Q es falso? Entre esas dos. Acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál será el resultado? Viene a ser este. El resultado viene a ser este. Porque hemos encontrado que la primera proporción es verdadera y la segunda falsa. Entonces, ¿toda esta expresión es verdadera o falsa? Verdadera. ¿Sí? Toda esta expresión viene a ser verdadera. ¿Ya? La tabla de la verdad te sirve para eso. Erwin, más o menos has entendido esta parte de la tabla. ¿Has entendido cómo puedo yo hallar si es verdadero o falso cuando es una preposición compuesta? ¿Esto más o menos has entendido algo? ¿No me has escuchado lo último? Ah, su conexión a internet está. A ver. ¿Ahora me escuchas bien? Si no, para repetirlo, no hay ningún problema, lo podemos repetir. Sí, ya no hay ningún problema, ya. Ahora sí me escuchas, ya. Entonces lo vamos a repetir, ¿ya?
A ver, entonces, por ejemplo, ya, a ver. A ver, por ejemplo, para usar la tabla de verdad, en el segundo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vimos, ¿no? Que Perú está en América, ¿cierto? ¿Ya? Primero tenemos que hallar qué cosa, qué tipo de preposición es, ¿no? ¿Qué tipo de conector lógico tiene? Primero, hallar el conector. Siempre primero es hallar el conector. ¿Cuál de todos estos es? ¿Sí? Entonces acá vemos que es una O, que viene a ser ¿qué cosa? Una disyunción. Ahí está la O. Entonces, ya que sabemos cuál es, entonces ya sabemos qué tabla vamos a utilizar. Entonces usamos la tabla de la disyunción. Para resolver los problemas puedes usar la tabla. ¿No? La tabla no te lo tienes que aprender de memoria. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos que ya sabemos que es una disyunción, ahora ¿qué vamos a hacer? Ver si cada una de las preposiciones P y Q son verdaderas y falsas. ¿Sí? Entonces, como te habíamos dicho, decimos así, Perú está en América y Perú, ¿qué expresión tiene? P, es P. Perú está en América y me dijiste que verdadero. Listo. Entonces, ahora tenemos que saber si Q es verdadero o falso. Como ya sabemos que P es verdadero, entonces nos vamos a nuestra tabla de disyunción, ¿ya? Pero antes, Perú está en Europa, dijiste que era falso. Listo. Entonces, ahora nos vamos a nuestra tabla de la verdad. ¿Y qué cosa? 1. P es verdadero, sí, que puede ser cualquiera de estas dos. ¿Sí? Porque ahí te está diciendo P. Ahí te dice P. Todos esos son los valores que puede tomar P. Todas estas son las combinaciones que puede tomar. Ahora, Q es falso. Q es falso, está acá. Entonces, si P es verdadero y Q es falso, significa que la respuesta de toda esa expresión, ¿qué cosa viene a ser? Verdadero. ¿Ya? Entonces significa que dice que Perú está en Europa o Perú está en Francia, Perú está en Europa, significa que toda esta expresión es verdadera. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, podemos hacerlo de acá arriba. Por ejemplo, vamos a hacerlo de acá arriba. ¿Sí? Vamos a hacerla de acá arriba. A ver, primero hallamos el conector. El conector viene a ser el I. ¿El I qué viene a ser? Un conector de conjunción. Listo, ya está. Entonces, ya hemos hallado que es una conjunción. Entonces, ahí está. Esta es la tabla que tenemos que ver. Ahora, revisemos. A ver, contigo. ¿P es verdadero o falso, Elvis? ¿P es verdadero o falso? La preposición P es verdadero o falso. Ya, la capital de Perú es Lima, correcto. Verdadero. La capital y la preposición Q es verdadero o falso. Verdadero. Entonces, ya. Entonces tenemos que la preposición P es verdadero y la preposición Q es falso. Entonces tenemos que contar verdadero, verdadero. Entonces nos vamos a nuestra tabla de la verdad donde tenemos P es verdadero. Puede ser una de estas dos. Entonces ahora todo depende de Q. Q es verdadero, dice. Entonces, si P y Q son verdaderos, significa que toda esa expresión viene a ser verdadero. Ahora sí me has entendido mejor, Elvis, sobre cómo utilizar la tabla de la verdad. Sí, correcto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya, a ver, la tabla no lo voy a dejar acá, ¿sí? Primero vamos a ir a los ejercicios, ¿ya? Ahora, ¿qué es una preposición compuesta y para qué se utilizan la verdad? Ya, bueno, eso no. Vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a los ejercicios. Esto de acá prácticamente lo puedes utilizar. ¿Qué cosa? Lo que está acá. Eso es prácticamente está acá, ¿sí? Acá está en esta tablita de los conectores, la preposición y su símbolo, ¿sí? Lo que queremos más que todo es trabajar acá, antes que el tiempo se nos acabe, ¿ya? A ver, acá, primeramente, quiero que ¿ya? Por ejemplo, yo lo voy a hacer la primera, ¿sí? Yo voy a hacer la primera. Por ejemplo, primero, ¿qué cosa hemos dicho? Primero hallamos, ¿no?
¿Cuál es el conector? Un momento, Elvis, por favor.
Ya, Elvis, ya está. Ahora sí, termina. Normal, sigue. Ya. A ver, ya está. A ver. Entonces, a ver, primero tenemos que haber encontrado, por ejemplo, acá este es sí, entonces o entonces, ¿sí? Ahora, por ejemplo, he puesto que para la siguiente clase trata de tenerme esto, siquiera las hojas de teoría, ¿ya? Las hojas más que todo la segunda hoja, la primera no, sino más que todo esta segunda impresa para que tú puedas trabajar más rápido y mejor, ¿sí? Entonces, ya esto el próximo lunes vamos a volverlo a ver, ¿ya? Ahora, entonces, uno es sí, entonces, ¿ya? Sí, entonces has visto ya, ¿cuál es? Entonces, ahí está. Entonces, uno dice, si Lima está en Perú, entonces ya hemos encontrado, ¿no? Que esta es una condicional, ¿sí? Igual que arriba, mira, arriba también tenemos una condicional, dice. Ahora, entonces tenemos que uno, esta expresión, Lima está en Perú, va a ser P, ¿ya? Todo vamos a trabajarlo con P y Q si hay dos, nada más, para no confundirnos, ¿ya, Luis? Para no poner muchas letras, ya. Y azul va a ser Q. Santiago está en Chile. Entonces, vamos a poner así, ¿no? Uno, ¿qué cosa voy a poner? P, ¿qué cosa? P, flechita, ¿ya? Flechita, Q, ¿ya? Flechita, Q. Pero en este caso, por ejemplo, no tengo la flecha, ¿no? Pero ya, a ver, tratemos de más delgado. Ahí, ya, ya está, ahí, ¿ya? Eso vendría a ser P, entonces condicional Q, ¿sí? Entonces abajo hemos encontrado el I. El I viene a ser ¿qué cosa? Una conjunción, ¿sí? Viene a ser una conjunción. Entonces, primero vas a detectar quién es A y quién es B. Por ejemplo, este viene a ser ¿qué cosa? Este viene a ser. Ahora, a ver, antes de eso, por ejemplo, uno, acá no es y, acá es sí y solo sí. Sí y solo sí. Acá arriba está mi bebé. Sí y solo sí. ¿Ya ves? Sí y solo sí es una bicondicional, o sea, una flecha doble, esto de acá. ¿Sí? Por eso te digo que es muy importante que tengas la tabla para que así puedas uno ver, ¿no? Así es, este tema obviamente se trabaja bastante, ¿ya? Conforme uno a lo que tengas la teoría al costado, ¿no? Que te pueda ayudar más rápido para encontrar. Entonces, sí y solo sí es una bicondicional que te lo puse arriba, ¿no? Entonces, ahora encerramos cada preposición, ¿sí? Entonces, la primera, P, ¿quién es? 5 más 15 es igual a 20. Esta es la preposición P. Ahora, ¿quién es la preposición Q? 7 más 3 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa voy a poner? Sí y solo sí, ¿no? Entonces pongo acá, bueno, P, Q, ¿no? Ahora, P, Q, ¿pero qué cosa? Bueno, a ver, flecha doble, ya, acá hay flecha doble. Entonces, por ejemplo, flechita doble, ¿no? Ahí está, más o menos. Ya, esa es flechita doble. Ya, bicondicional. ¿Ya? Es una bicondicional. Entonces, a ver, la de abajo, por ejemplo, ¿ya? Ya.
Ahora, sí, acá me has puesto, pero acá te faltó subrayar también el entonces. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si hay un sí al inicio, tiene que haber un entonces después. Y si hay un entonces, puede haber o como que no puede haber un sí al inicio. ¿Está bien? Entonces, sí, entonces, ¿qué viene a ser? Una condicional, como la de acá arriba, donde está con Perú y Chile, el ejercicio 5. ¿Sí? Entonces, acá tenemos qué cosa. Uno, vamos a tener a P, vamos a tener a Q. ¿Sí? Entonces, encerramos. Primero encerramos P. Entonces, dice, quiere comer. Ahora, acá no tenemos que ver si es verdadero o falso, solamente tenemos que escribir la preposición nada más, ¿sí? Y acá el otro viene a ser Q. Ya está, ¿sí? Ahora, entonces, uno, ¿qué voy a poner? Si esta es una condicional, le tengo que colocar una flechita. Esta es la flechita de la condicional, ¿sí? Solamente una flechita. Ahora, abajo, uno. Ya, escúchame, Elvis. Lo demás, tú ya acá te das cuenta. Acá lo has hecho bien, correcto. La O, la I. Sí y solo sí, correcto. ¿Está feliz o está enojado? 4 más 4 no es igual a 9. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer esta. Por ejemplo, acá es qué cosa. Dice, 4 más 4 es igual a 9, ¿no? Acá hay un no. Ese no viene a ser de negación. Si es de negación, tienes que colocarle este símbolo. Pero este símbolo, pero en pocas palabras, es como que no lo tuviera acá. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner así. ¿Ya? ¿Ya? O sea, algo grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? Toda esa preposición viene a ser P. ¿Sí? Ahí sí no hay ningún problema. Ahí viene a ser P, negación de P. O sea, no. No P. ¿Ya? Es lo único. Ahora, Elvis, en lo demás, cuando es el único que tenga no, siempre va a ser una preposición, no tiene que ser dos, ¿ya? No tiene que ser siempre dos. En ciertos casos hay algunos que puede ser negativo, puede ser con dos preposiciones, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero es que tú acá me encierres quién es P y quién es en la 8, en la 9, en la 10, en la 11 y en la 13, quiero que me encierres así. Primero, con rojo, ¿ya? Porque acá voy a dejar el color rojo y acá voy a dejar el cuadradito para que tú lo hagas, ¿ya? Quiero que me encierres todas las preposiciones P, primero, con rojo. Las preposiciones P de cada una de esas expresiones, ¿ya? De esas preposiciones. Primero, quiero que me encierres todas las preposiciones P. ¿Quiénes son? De cada oración. Ya puedes usarlo, Elvis, puedes hacerlo. Así como he estado haciendo arriba, quiero que me cierres primero todas las preposiciones P con rojo. Después, cuando terminas, yo te voy a poner el color azul. Pero, creo que está con... No, 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 está... A ver, un ratito, Luis. No. Ya. A ver. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí puedes continuar. Ya está en rojo. Todas las P.
Listo. Entonces, hasta ahí está correcto, ¿ya ves? Entonces, ahora me vas a encerrar con azul, ¿no? Las preposiciones Q de las mismas oraciones que has hecho. Ya está, ya. Ya te lo he puesto en azul. Puedes hacerlo, Elvis. Listo. Entonces, ¿no? Entonces tú ya solamente ya te has dado cuenta que uno, ya puedes identificar. Elvis, quiero que me digas, hasta el momento ya más o menos estás entendiendo cuáles son los pasos para uno, para poder uno, crear estas preposiciones. Quiero saber eso, ¿no? Si hasta el momento ya estás entendiendo más, ¿no? Que el inicio. Ya, correcto. Entonces, y ahora sí ya puedes identificar qué es un conector. Claro que al inicio se te va a hacer un poco complicado porque tienes que aprenderte quiénes son los conectores, ¿no? Aunque son palabras conocidas que siempre se van a encontrar, ¿no? Entonces, acá ya en el otro lado, por eso te digo, tú trata de uno, escúchame, como el tiempo ya va a acabar también, uno, trata de tú hacerlo solo, ¿no? El video igual lo voy a subir, ¿sí? El video igualito lo voy a subir, ¿no? Para que tú puedas ver, ¿no? Pero tú solo trata de hacerlo, ¿no? Y tú lo compruebas, ¿no? Si lo que ahora, de nuevamente, si lo has hecho bien o no, ¿sí? Tú ya no lo vas a encerrar, sino le vas a hacer con una rayita, le vas a poner así como en el ejemplo 4, le vas a colocar P1, el simbolito de cada uno de los conectores, ¿no? Y vas a completar lo que falta acá al costado, ¿no? Con sus símbolos, a cada uno, ¿sí? Ahora, eso tratas de hacerlo. El próximo lunes igual vamos a tocar este tema nuevamente, ¿sí? Pero vamos a tratar de conéctate temprano, a las 9 exacto, para nosotros poder avanzar y avanzar el otro tema que nos debe tocar, ¿sí? Para más o menos unos ejercicios más adicionales, ¿no? Y como te digo, tienes ahí los ejercicios adicionales para que puedas practicar. Si tú practicas, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Trata tú de practicar. Ahora, ¿ya? A ver, antes de que te corte, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, acá puedes, dice, completa los valores de las tablas. Esto ya lo tienes, ¿sí? En las tablas ya lo tienes. Ahora, mira, por ejemplo, yo voy a hacer una, ¿ya? Elvis, voy a hacer una. Acá la 19, y va a quedar en el video para que tú ya lo puedas observar, ¿sí? Y trates de realizar, ¿ya? Un ratito, Elvis, Ya, Elvis, escúchame. Entonces, acá, ¿tú qué cosa vas a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, en la número 19, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Primero, identificarme quién viene a ser el conector. Lo mismo que hemos estado trabajando hace rato, ¿no? Lo mismo que hemos estado trabajando. Primero, ¿quién es el conector? Por ejemplo, yo lo voy a subrayar, ¿no? Ya, acá está, es el I. Ya está. Tenemos que el conector es I. Ahora, buscamos en nuestra tabla de la verdad cuál es el símbolo del I, ¿cierto? El símbolo del I, bueno, no tenemos acá, pero es el hacia, no, es hacia abajo. A ver, vamos a ver.
hacia abajo. Ya, ¿dónde está? Y hacia abajo, correcto. ¿Ya ves? Siempre es bueno, a veces uno también se puede olvidar. Porque digo que siempre es bueno trabajar ya, hacia abajo, listo. Ese es el primer paso, ya es el primer conector. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que tienes que hacer? Hallar qué cosa, quién es P. ¿Ya? Ahí tienes el verano caluroso y el día luminoso. Entonces, ¿qué cosa vas a poner? A este le pones Q, a este le pones P, ¿y qué vas a hacer? Ya está, hasta ahí ya tienes, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué vas a poner acá? P, pones Q, y vas a poner, ¿qué cosa? La preposición, ¿no? Acá vas a poner P, ¿no? Q. Ahora, vas a hallar, vas a hacer, ¿qué cosa? Vas a usar la tabla de la verdad. Ahora, a ver, preposición P, dice, ¿el verano es caluroso? ¿Verdadero o falso, Elvis? ¿Eso es verdadero o falso? El verano es caluroso. Verdadero. Entonces, acá que vas a colocar en la P es verdadero. Ahora, la Q, ¿el día es luminoso? O sea, ¿hay luz? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Entonces, acá completas. Verdadero, verdadero. Ahora, vas a la tabla. Para eso te digo que acá vas a necesitar tu tabla. ¿Ya? Acá está, mira. Tu tabla de la conjunción. ¿Ya? La tabla de la conjunción, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Tabla de la conjunción. Verdadero, verdadero. Las dos preposiciones son verdaderas. Entonces, toda esa expresión será verdadero. Entonces, nos vamos ahorita, ¿no? Nos vamos ahorita al ejercicio. Y tenemos verdadero, verdadero. Entonces, toda esa expresión, ¿qué cosa viene a ser? Verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué vas a poner? Acá vas a poner entre paréntesis, ¿qué cosa? Que P, disyunción Q, ¿qué cosa es? Verdadero. Esa fue la conclusión. No sé si me has entendido cómo resolver los ejercicios, Elvis. ¿Sí entendiste? Listo. Entonces, escúchame. Tú quiero que esos ejercicios ya los resuelvas. No hay ningún problema. Tienes toda la semana para poder volver a ver este, el video. Ahora, escúchame. Quizás el miércoles, si entras temprano, trata de entrar temprano. Esta vez hemos perdido casi media hora. ¿Sí? Entonces, entras temprano, avanzamos rápido, ¿no? Los temas que nos toca el miércoles, acabamos rápido los problemas que tenemos que hacer, ¿no? Que están para el tiempo establecido. Y si acabamos antes de la hora, comenzamos a hacer esto, ¿te parece? Para terminar, ir practicando, pero quiero que tú lo hagas, ¿no? Y que tú me digas, profesor, esto es disyuntivo de esta manera, ¿sí? Si es posible, si tú lo imprimes, si tú lo avanzas, ¿no? Le tomas foto antes de la clase o capaz si ya lo tienes, tú le tomas foto y yo te digo, ya, tenemos tiempo para resolver, mándamelo para ver cuál está bien y cuál está mal y poder trabajarlo. ¿Ya, Luis? Entonces, hasta el miércoles, Elvis, ¿ya? A las 9. Yo el video lo voy a subir. Las imágenes, todo está en el Classroom, ¿sí? Para que puedan descargarlo, ¿ya? Y puedas trabajarlo. No hay ningún problema. Ahí también están los ejercicios adicionales para que tú también puedas practicar, seguir resolviendo esto. ¿Ya, Luis? No hay ningún problema. Ya nos vemos el miércoles. Ya, Luis. Te cuidas. Hasta luego. ¿Ya, Luis? Voy a cortarlo ya.